La pobreza y la desigualdad en Colombia es un tema alarmante al que enfrentan los colombianos, pero a pesar del evidente problema económico que se vive, el gobierno se encarga de asegurar lo contrario. Colombia es un país que se ve con estabilidad, una economía que está creciendo, una economía con una expectativa de crecimiento este año superior al 3.5% o 3.4%. Veamos en términos de pobreza qué tan cierto es esto. Según el DANE, en el 2018, la pobreza monetaria tuvo un porcentaje de 27% y la pobreza extrema un porcentaje del 7,2%. En otras palabras, en el año 2018 se registró que 190.000 personas ingresaron a la pobreza monetaria y 26.000 más a la pobreza extrema. La pobreza monetaria se entiende como las familias que viven en un hogar con ingresos que no suplen por completo la canasta básica familiar que se reconoce legalmente. Esta establece que cuando un individuo tiene como ingresos entre 117.700 pesos y 254.433 pesos, es pobre. Hablando en términos del hogar, se establece que los ingresos deben ser entre 823.300 pesos a 1.029.732 pesos. La pobreza extrema se entiende por las personas que viven en situaciones precarias de los servicios vitales como el derecho al agua o a la vivienda. Esta establece que cuando un individuo tiene ingresos inferiores a 117.600 pesos, se encuentra en situación de extrema pobreza. Y en términos del hogar, sus ingresos deben de ser de 823.200 pesos para ser calificado como pobre extremo. La desigualdad se mide por el coeficiente de Gini, para el cual 0 es la perfecta igualdad y 1 la perfecta desigualdad. Como pueden ver, en la tabla del coeficiente de Gini del año 2012 al año 2018, se evidencia una disminución del porcentaje en los años 2015, 2016 y 2017, pero en el año 2018 vuelve a incrementarse nuevamente. Es cierto que en los últimos años la pobreza ha disminuido en Colombia, como en toda América Latina. La desigualdad también lo ha hecho, aunque de una manera lenta y resistente al cambio. Aún con lo anterior, el país ocupa los primeros puestos en una región de por sí desigual, con su índice de Gini del 0,517, algo que es totalmente ilógico teniendo en cuenta la riqueza natural y agronómica con la que cuenta el país. A continuación, veremos los datos del DANE por ciudades. Según la entidad, la incidencia de pobreza monetaria extrema por ciudades nos refleja una preocupante cifra en las ciudades de Quibdó y Riohacha, siendo las más pobres y afectadas en términos porcentuales, y las ciudades menos pobres son Bucaramanga y Pereira. Los demás departamentos con más pobreza extrema son Chocó, La Guajira, Córdoba y Magdalena. Sin embargo, enfocarse en un solo factor, como lo es el ingreso, no es suficiente para capturar la verdadera realidad de la pobreza. Una persona que es pobre puede sufrir múltiples desventajas al mismo tiempo. Por ejemplo, puede tener una mala salud o estar desnutrida. Puede carecer de agua potable o electricidad, tener un trabajo precario o tener muy poca educación. Para medir estas situaciones se encuentra el medidor de pobreza multidimensional del DANE. Las medidas de pobreza multidimensional pueden ser utilizadas para crear una imagen más completa. No solo revelan quiénes son pobres, sino la manera en que son pobres. En 2018 aumentó 1,8 puntos porcentuales a nivel nacional y 1.107.000 personas ingresaron a la pobreza multidimensional. Es lamentable que en temas de contribución a la incidencia de la pobreza multidimensional, la dimensión que más aporta a la pobreza es la educación. Se deduce entonces que la zona más afectada por la pobreza y la desigualdad en Colombia se encuentra en las costas marítimas del país, en donde la pobreza multidimensional dispara sus 15 indicadores,
pues las condiciones son las más precarias de nuestro país. El desempleo aumenta, la informalidad aumenta y el olvido estatal es el resultado de estos índices de pobreza.